La mamá yo que le pidió un hijo y yo soy el candidato. A los dominicanos es con lo que le coge. Una vez les dio con darle su dinero a unos brujos haitianos para que se los conviertan en dólares. Otro día les cogió con comprar unos pedazos de hierro pintados de amarillo, dizque porque les decían que eran lingotes de oro. Hace poco les cogió con entregarles su dinero a un señor medio chistosito él, de Monte Plata, el pueblo de Figueroa. Manuel Figueroa. Sí, de Manuel, cuidado, cuidado. Para que en 20 días les diera el doble del dinero. Viene chiste. Al final, todo se derritió como mantequilla en pan caliente. Es que son finos, ¿sabes? Abusador. Y en los últimos meses les ha dado con irse para Estados Unidos, atravesando la frontera como de 5 países. Eso se dice fácil, pero realmente es terrible. La genial idea consiste en darle a unos delincuentes entre 5, 8 y hasta $16,000 para hacer la famosa vuelta por México. O sea, pagarle a delincuentes. Usted le está pagando a unos tipos que son delincuentes declarados. Dizque para que los cuiden y los lleven con bien por el mundo. Y de verdad la gente no se da cuenta. Todo comienza con la contratación de un coyote. Un tipo que les promete tener contactos en diferentes países para ir cruzándolos de forma ilegal. Esa es la mejor parte del plan, que es una terrible idea. Lo que nadie te dice de la famosa vuelta para Estados Unidos es que puede que te engañen. Es más probable que te engañen y te roben el dinero a que puedas llegar al destino que te ofrece. Que te roben es la opción más bonita de todas. Las peores son que te pueden secuestrar y te pueden violar con una facilidad pasmosa. Durante todo el año 2022, los Estados Unidos detuvieron a 21,000 dominicanos en su frontera tratando de entrar ilegalmente. Ese número es tan alarmante que representa el 83% de todas las detenciones contra dominicanos ocurridas desde el año 2015. Esa es la primera muestra de que los números de estos intentos han crecido. Otra muestra es que la emisión de pasaportes en el país subió de manera escandalosa entre junio y diciembre del 2022. Miren los números. Entre julio y septiembre se dieron 143,000 pasaportes y de octubre a diciembre 286,800. O sea, más del doble. A la gente no le importa esa vaina. Ellos se van a seguir yendo. Porque la vuelta es lo que está de moda. La gente no le prensa, la gente ve redes sociales, TikTok. La gente lo único que ve los TikTok de la gente. Que llegué, que estoy aquí. Y ya. Pero sigamos. Eso pasó a la vista de las autoridades y nadie hizo nada. Al final, hasta las libretas de pasaporte se le acabaron a la institución. Una cosita que terminó costándole el puesto al que era director. Ahora, casi como burla, se anuncia que a usted le pondrán un sello en el pasaporte si lo tiene vencido, dizque para que siga vigente, aunque pagando lo mismo por la renovación. Yo vi un meme de que el gringo cuando ve el pasaporte vencido y el sello va atrás otra vez. Y eso es legal. Eso es legal. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Pues usted quiere salir, venga. Que lo Venga, Salazar. Un saludo, venga. Venga acá, Salazar. Venga, pues yo no. Pero editamos qué cosa. No, Hombre. no tiene que hablar. Ajá. ¿Cuál sería la cara de una migración estadounidense cuando vea a un dominicano con el pasaporte vencido y un sello dique de válido? Va a salir, está viral. También subieron las vacunas de la fiebre amarilla que se ponen en el país. Se pusieron 9,200 dosis entre octubre y diciembre del 2022, contrario a las 5,700 que se pusieron entre julio y septiembre. La salida y los viajes ilegales han sido tantos que Guatemala decidió ponerle visa a los dominicanos para entrar en su territorio. Ustedes están
oyendo. Ahora necesitamos visa para entrar a Guatemala, como dice el robot de Instagram. Cuando se escriba la historia del pueblo dominicano, resaltará siempre, siempre un extraño deseo por vivir fuera del país, por irse a como de lugar. Un día montados en una yola y a ratos como polizones en un barco. Otros lo han intentado escabulléndose en el tren de aterrizaje de un avión, algunos con un machete en el pasaporte y ahora otros caminando hacia el norte desde América Central. Y muchas de esas caminatas suelen grabarse y publicarse como logros en redes sociales. El triunfo de los locos se les podría llamar. No cerraron Guatemala, pero de seguro que los criminales aquellos se inventan otras rutas. Y los incautos creen que el cielo se puede comprar con dólares, vuelven y caen. Y en estos días había un grupo pidiendo que nos quitaran el visado Schengen para ir a Europa. O sea, que solo necesitemos un pasaporte para irnos a España o a Francia. Si un día los europeos se equivocan y acceden a eso, fácilmente nos quedamos 3 millones en la República Dominicana. En el proceso tenemos cada día un peor pasaporte y cada día estamos más desacreditados por el mundo. La vuelta es que nos jodamos todos. Mami, ¿sabes, mami? Mami, busca lo que yo hago. Consuelo, su yerno aquí. ¿Pero qué tú le ofreces a Consuelo? Exacto. ¿Qué es lo que tú le ofreces a Ella está Consuelo? feliz con eso. ¿La compró? ¿La compró? Ya. Pero mi papá dice que no, que él no quiere. Es mi mamá nada más. Es que quien manda en la casa es la mujer, no el hombre.